Hola, ¿qué tal CodeIgniter Developers? Bienvenidos a una serie más de CodeIgniter en su versión 4. En esta ocasión vamos a estar desarrollando una API RESTful segura con CodeIgniter 4 y la vamos a estar asegurando con Personal Access Token utilizando el nuevo o más reciente paquete de autorización y autenticación diseñado para CodeIgniter llamado CodeIgniter Shield. Seguramente a estas alturas muchos de ustedes ya lo han utilizado. Sin embargo, en este taller vamos a desarrollar una API RESTful y la vamos a asegurar por medio de este nuevo paquete de CodeIgniter Shield utilizando todas las bondades que nos ofrece. Bien, la idea principal es desarrollar una API RESTful que tenga dos recursos protegidos o asegurados. Un recurso de autenticación que se va a encargar de manejar los endpoints para hacer login, para registrarnos dentro de nuestra aplicación. Un endpoint protegido dentro de este recurso llamado Profile que nos devolverá la información del usuario en sesión o del usuario de interés, además del endpoint de Logout para cerrar sesión en nuestra aplicación. Adicionalmente, también tendremos otro recurso asegurado llamado Project que tendrá los siguientes endpoints. Un endpoint para agregar proyectos, un endpoint para listar todos los proyectos, donde lo vamos a estar filtrando de acuerdo al usuario al que pertenecen estos proyectos. Todo eso lo vamos a hacer a través del componente CodeIgniter Shield para filtrar a través del token el usuario al que pertenece dichos proyectos. Y por último vamos a tener un endpoint que se va a encargar de eliminar todos los proyectos. Eso a grandes rasgos es la intención de este nuevo taller, que creo que lo voy a dividir en tres secciones, en tres partes, así que te recomiendo que por cada uno de los videos revise la descripción de cada uno de estos videos para que analices en detalle cuáles son todos los puntos que tocamos en cada una de las secciones, porque no puedo colocar en el título del video todas las partes que vamos a estar tocando en cada una de estas secciones. Si te diriges a la documentación oficial de CodeIgniter y buscas por Shield, verás que es un paquete diseñado para la autenticación y autorización del framework CodeIgniter 4. Ha sido diseñado de forma segura, flexible y fácil de extender para poder suplir todas las necesidades de muchos diferentes tipos de website. Adicionalmente a las muchas features que incluye este paquete, tenemos las siguientes más relevantes: autenticación basada en sesiones, Personal Access Token Authentication. Nos provee de funcionalidades o acciones after login como doble factor de autenticación, etc. También nos provee de un acceso basado en roles. Podemos sobreescribir los permisos por usuarios y muchos más. Bien, para iniciar con el desarrollo de nuestra API RESTful segura con Shield y CodeIgniter 4, lo primero que haremos será crear nuestro proyecto de CodeIgniter. Nos vamos a dirigir a la documentación oficial de CodeIgniter y vamos a dirigirnos al apartado de instalación, ya que vamos a crear nuestro proyecto por medio de Composer. Así que nos dirigimos a la instalación por medio de Composer y vamos a copiar este comando, que será el que vamos a ejecutar en nuestra terminal. Lo copiamos y nos dirigimos a una terminal. Dentro de la terminal, sitúate en la ubicación donde creas tus proyectos y pegamos el comando de Composer. Para mi caso particular, mi proyecto se va a llamar API Shield. Damos Enter y esperamos que Composer nos cree nuestro proyecto de CodeIgniter 4. Bien, ya que tenemos listo nuestro proyecto de CodeIgniter, lo vamos a abrir en nuestro editor de código. Antes de instalar Shield, vamos a configurar la conexión a la base de datos en nuestro proyecto. Para configurar la conexión a nuestra base de datos, ya sabes, vamos a renombrar nuestro archivo emp y lo vamos a renombrar a .emp. Hacemos un refactor y vamos a proceder a editarlo. Nos vamos a dirigir al apartado de Database y vamos a descomentar las siguientes propiedades. Y vamos a configurar los datos para nuestra conexión a nuestra base de datos. Mi hostname es localhost. Mi base de datos se llama API Shield. Mi usuario local es root, sin contraseña localmente y corre en el puerto por defecto. Guardamos cambios y ahora sí, vamos a proceder a instalar el paquete CodeIgniter Shield. Nos dirigimos al repositorio de GitHub de CodeIgniter Shield y vamos a buscar el apartado de Installation. Acá tenemos el comando de Composer necesario para instalar Shield dentro de nuestra instalación de CodeIgniter. Lo copiamos y nos dirigimos a una terminal. Estando ya situados en el proyecto de CodeIgniter, API Shield, damos clic derecho, pegar y damos Enter. Esperamos que CodeIgniter nos descargue Shield. Si nos da este error,
la documentación de CodeIgniter Shield nos da la solución. Vamos a hacer clic acá en este enlace que dice Docs y nos vamos a dirigir al apartado de Installation Guide. Acá el equipo de CodeIgniter nos dice que si Composer nos está arrojando este error, tenemos que correr estos dos comandos de Composer adicionalmente antes de instalar Shield. Lo que hará será preparar nuestra instalación de CodeIgniter para poder instalar paquetes en estado de desarrollo, como lo está de momento CodeIgniter Shield. Vamos a instalar, vamos a ejecutar el siguiente comando también. Damos Enter. Luego de haber ejecutado estos dos comandos, podemos intentar nuevamente instalar CodeIgniter Shield. Damos Enter y esta vez no debería darnos ningún tipo de problema o inconveniente en instalarlo. Perfecto, ya lo tenemos acá. Si examinamos la línea de comando de CodeIgniter 4 de la siguiente manera, ejecutando el comando PHP Spark, podrás ver que al final de la lista de comandos adicionalmente nos aparece un apartado llamado Shield. Para configurar inicialmente Shield es necesario ejecutar el comando PHP Spark Shield Setup. Vamos a hacerlo en este momento. Damos Enter ya que hemos digitado este comando. Y la línea de comando de CodeIgniter nos está indicando que ha creado los siguientes archivos dentro de la carpeta config. Un archivo llamado auth y otro llamado auth group. Adicionalmente nos está diciendo que ha actualizado nuestro controlador base. También ha actualizado nuestro archivo de routes y adicionalmente nos está pidiendo que ejecutemos las migraciones necesarias para que CodeIgniter cree las tablas necesarias que utiliza este componente de autenticación y autorización. Vamos a seleccionar la opción Yes y damos Enter. Como podrás ver, se han corrido las siguientes migraciones. Es por eso que antes de instalar Shield, la recomendación es que definas una configuración a conexión a nuestra base de datos. Si examinamos nuestra base de datos y refrescamos nuestro esquema, podrás ver que el comando de configuración de Shield, adicionalmente de crear los archivos de configuración, también ha creado estas tablas dentro de nuestra base de datos, que son las necesarias para que este componente funcione. Listo. Si quieres revisar a detalle qué es lo que ha sucedido en nuestra instalación de CodeIgniter con la ejecución del comando Shield Setup, nos vamos a dirigir a la carpeta Application y dentro de Config podrás ver que tenemos el nuevo archivo de configuración llamado auth y auth group. Adicionalmente, en nuestro archivo routes, lo que ha hecho Shield es que ha registrado los routes necesarios para dicho componente. Adicional a ello, dentro de nuestro controlador Base Controller, ha agregado esta línea específicamente. Si quieres ver los routes que ha registrado Shield, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos dirigimos a nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando PHP Spark Routes. Y podrás ver acá una lista de routes que utiliza Shield para su funcionamiento por defecto. Listo. Ya que tenemos instalado y configurado nuestro proyecto de CodeIgniter con Shield, vamos a proceder a crear las tablas para nuestro recurso protegido project. Si regresamos a nuestro esquema, será este. Una tabla para almacenar nuestros proyectos. Para manejar los endpoints de login, register, etc., no es necesario crear tablas, porque si recuerdas, ya Shield nos creó una tabla llamada user que se relaciona con las demás. Para crear nuestra tabla project, lo que haremos será generar un archivo de migraciones para definir la estructura de dicha tabla. Lo vamos a hacer nuevamente por medio de nuestra línea de comando, ejecutando el siguiente comando: PHP Spark Make Migration. Y nuestra migración se va a llamar Create Project Table. Damos Enter y la consola de CodeIgniter nos está diciendo que nos creó dicho archivo de migraciones dentro de Migration. Vamos a examinarlo en nuestro IDE. Vamos a cerrar todos estos archivos de configuraciones. De momento no nos vamos a ocupar. Nos vamos a dirigir a Database Migrations y aquí tenemos nuestra migración. Como ya lo intuías, es una clase de migración que extiende de la clase Migration con los dos métodos estándar: up para dar de alta la creación de nuestra base de datos o de nuestra tabla, perdón, y el método down para eliminar la tabla que creamos en el método up. Vamos a definir las siguientes propiedades dentro del método up. Haciendo uso de Forge, vamos a crear las sentencias que vamos a utilizar. Add field es una de ellas.
El siguiente método que vamos a utilizar de Forge es addPrimaryKey. Y el tercer método o función de Forge dentro de nuestro método app será el método createTable. En nuestra función down vamos a hacer uso nuevamente de Forge del método dropTable y vamos a definir de una sola vez el nombre de nuestra tabla, project. Listo. Punto y coma. Y vamos a definir inicialmente los distintos campos que va a contener nuestra tabla project. Inicialmente vamos a definir un ID. Luego vamos a tener un campo user ID, por el medio del cual vamos a relacionar los proyectos hacia un usuario en nuestra aplicación. Nuestros proyectos van a tener un title. Y por último van a tener un campo llamado budget. Listo. Ahora vamos a definir las propiedades necesarias para cada uno de nuestros campos. Primero vamos a decir de qué tipo será nuestro campo ID y será de tipo entero. Adicionalmente vamos a definir un constraint de 5. Posteriormente vamos a decir que va a ser un sign. Vamos a setear a true. Y por último, para esta columna, vamos a decir que va a ser de tipo autoIncrement. Lo vamos a setear también a true. Bien. Para nuestro campo UserID, vamos a definir las siguientes propiedades. Será de tipo int y va a tener un constraint de 5. Para nuestro campo título, va a tener las siguientes propiedades. En lugar de tipo int, va a ser de tipo varchar. Va a tener un constraint de 150. Y adicionalmente vamos a definir que no podrá ser un campo nulo. Vamos a definir a false. Y para nuestro campo budget, vamos a definir las siguientes características. Va a ser de tipo entero y un constraint de 5. El campo primaryKey para nuestra tabla project será nuestro campo llamado ID y solo nos resta indicarle a Forge el nombre de la tabla que vamos a crear, project. Guardamos cambios y ya que tenemos definida nuestra migración, lo único que nos hace falta es correr el comando php spark migrate. Antes de correr nuestro comando php spark migrate, vamos a crear o vamos a revisar el estado de nuestras migraciones con el siguiente comando migrate status. Damos enter y ahora CodeIgniter nos proporciona esta manera muy cómoda de poder revisar cuáles son las migraciones que ya están ejecutadas y cuáles nos hacen falta ejecutar, que para el caso particular en este momento para nosotros es la migración create project. Ejecutemos entonces nuestra migración con el comando php spark migrate. Damos enter y listo, se ha corrido la migración. Si revisamos nuestra base de datos y hacemos un refresh de nuestro esquema nuevamente, podrás ver que tenemos ahora nuestra tabla project. Perfecto. Ahora lo que haremos a continuación será crear nuestros controladores que se van a encargar de manejar los endpoints que tenemos definidos acá en nuestro esquema. El controlador que se va a encargar para manejar todos estos endpoints y el controlador que se va a manejar para manejar también estos endpoints. Nos vamos a dirigir a nuestra terminal y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ejecutando el comando php spark make controller. Y nuestros controladores los vamos a almacenar dentro de un espacio llamado API. Y el primero que vamos a crear va a ser nuestro auth controller. Vamos a mandar el sufijo o el flag suffix. Y adicionalmente vamos a decir que va a ser de tipo RESTful. Damos enter y ahora el CLI de CodeIgniter nos está diciendo que nos creó un controlador llamado auth controller dentro de un espacio llamado API. Vamos a hacer lo mismo para crear nuestro controlador project. Regresamos y lo único que haremos será cambiar el nombre de nuestro controlador a project. Damos enter y listo. Si revisamos en nuestro código, podrás ver que dentro de controller se ha creado una nueva carpeta llamada API y tenemos nuestro auth controller y nuestro project controller. Ambos
con un código de ejemplo que ha sido creado por la CLI de CodeIgniter 4. Esto resulta muy cómodo para ahorrarnos cierta cantidad de código. Para nuestro caso vamos a eliminar todo este código que nos ha generado la CLI y vamos a definir nuestros propios métodos para manejar nuestros endpoints. Lo vamos a hacer lo mismo sobre ambos controladores. Vamos a eliminar acá y vamos a proceder a definir en cada uno de estos controladores los métodos que se van a encargar de manejar la lógica para cada endpoint. Vamos a iniciar con nuestro auth controller. Inicialmente nuestro auth controller va a tener un endpoint que se va a encargar del registro de los usuarios en nuestra aplicación. Así que vamos a crear una función pública a la que vamos a llamar register. Y vamos a generar una serie de comentarios para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer o lo que estamos manejando en cada uno de estos endpoints. Vamos a poner acá register endpoint y este se va a encargar pues de agregar usuarios dentro de la base de datos o nuestra aplicación. Vamos a copiar este método y lo vamos a renombrar al login, que será el método que se va a encargar pues de manejar el login de nuestros usuarios en nuestra API. Y vamos a poner un comentario que va a indicar lo propio. Handle user login and also generate token. Listo. Una vez más, vamos a duplicar este método y lo vamos a renombrar a profile. Profile endpoint. Y lo que va a hacer este método va a ser obtener la información del usuario. Listo. Y el último método que vamos a manejar en nuestro auth controller será el método logout. Así que vamos a renombrarlo. De igual manera vamos a cambiar los comentarios. Y este método se va a encargar de manejar el logout y aparte de destruir el token. Así que lo definimos por acá para tener una guía de lo que haremos a continuación. Guardamos cambios y ya tenemos definidos los métodos dentro de nuestro auth controller. Vamos a definir lo mismo, pero en nuestro project controller. Nuevamente vamos a definir una función pública a la que vamos a asociar un método llamado addProject. Y nuevamente, como buena práctica, vamos a decir que este método se va a encargar de agregar proyectos dentro de la base de datos asociados al usuario. Listo. Vamos a copiar para avanzar un poco más rápido y vamos a crear una nueva función que se va a llamar listProject. Y este método pues lo que hará será devolvernos una lista de proyectos que pertenecen a un usuario en particular. Y lo vamos a identificar por medio del payload del token. Todo esto ya nos lo provee de una manera muy fácil Shield. Y el último endpoint que nos hace falta dentro de nuestro project controller será el endpoint que se va a encargar de eliminar los proyectos por medio de un identificador, que para el caso va a ser nuestro ID. Y vamos a poner nuevamente el comentario delete project that belongs to user through token. Listo. Vamos a regresar momentáneamente a nuestro auth controller y para poder manejar las operaciones hacia nuestra base de datos, para nuestro auth controller no es necesario crear un modelo user porque ya Shield nos provee de un modelo llamado user model. Solo nos hace falta importarlo en nuestros use y te dejo de tarea que revises el contenido de este modelo que pertenece a Shield para que veas cómo funciona tras bambalinas o detrás de escenas Shield con este modelo. Para el caso de nuestros proyectos, para poder interactuar con nuestra tabla project, sí es necesario crear una clase de modelo porque no tenemos una clase de modelo llamada project.
Así que la vamos a generar en este momento. Nos vamos a dirigir a nuestra terminal y haciendo uso nuevamente de la CLI de CodeIgniter vamos a crear un modelo. Vamos a enviar el flag suffix y como nombre le vamos a poner project. Damos enter y ahora la CLI nos está diciendo que nos creó una clase de modelo llamado project model. Vamos a revisarla en nuestro editor. Como podrás ver, acá tenemos nuestra clase de modelo llamada project con todas las propiedades necesarias para que CodeIgniter interactúe con nuestra tabla project. Lo único que tenemos que hacer nosotros acá es definir los allow fields para que nuestro modelo pueda entender qué campos va a manejar. Si recuerdas, tenemos un user ID, tenemos un title y tenemos un campo budget. Listo. Y ese sería todo el cambio que tenemos que hacer en nuestra clase de modelo project de momento. Como último paso de la primera parte del desarrollo de nuestra API RESTful segura con CodeIgniter 4 y CodeIgniter Shield, vamos a dejar ya configurados los routes que van a manejar los métodos en nuestros controladores o que van a redireccionar los requests a nuestros controladores que ya creamos. Nos dirigimos a config y vamos a abrir el archivo de routes. Y seguido del registro de los routes de Shield, vamos a crear un grupo de routes. Si recuerdas, nuestros controladores están siendo almacenados dentro de un espacio llamado API. Entonces vamos a crear un grupo para identificar precisamente los endpoints dentro de un segmento API. De la siguiente manera, vamos a definir un grupo al que le vamos a poner API. Y seguido del nombre de nuestro grupo, vamos a definir el namespace al que va a estar asociado de la siguiente manera. Mediante un arreglo clave valor, vamos a definir la propiedad namespace y le vamos a definir como valor el namespace donde están nuestros controladores. De la siguiente manera, seguido de un callback function, donde vamos a mandar como parámetro nuestro objeto routes. No se te olvide poner punto y coma. Y dentro de nuestro grupo de routes vamos a definir todos aquellos que se van a encargar de register, login, profile, logout, etc. Vamos a iniciar definiendo el route para el endpoint register de la siguiente manera. Y vamos a especificar el controlador y el método que se va a encargar de atender las solicitudes hacia este endpoint. Nos dirigimos a nuestro auth controller y vamos a copiar su nombre. Accesor para método estático, doble dos puntos, y vamos a definir el método register de nuestro controlador out. Vamos a duplicar y vamos a crear el route para el endpoint login. Y esto es repetitivo, solamente vamos a ir cambiando el método asociado dentro de nuestro controlador. Para el profile, vamos a cambiar el verbo HTTP por el que vamos a visitar este endpoint y vamos a cambiar también su método. Solo nos falta para nuestro controlador out el método logout y cambiamos acá también logout. Listo, ya tenemos entonces definidos los routes para nuestro out controller. Vamos a hacer lo mismo pero para el controlador project controller. El primero será el endpoint o el route at project. Vamos a copiar el nombre de nuestro controlador y el método. De igual manera, add project. Para poder eliminar un proyecto necesitamos enviar como parámetro de URL pues el ID del proyecto. Y para que CodeIgniter entienda que vamos a estar enviando un parámetro adicional, vamos a definir acá el wildcard any, donde vamos a estar enviando pues el ID del proyecto que queremos eliminar. Por consecuencia quiere decir que en nuestro proyecto, en nuestro método delete project, tenemos que definir que acá vamos a estar recibiendo un project ID alongside o a la par del request que va a estar viajando hacia este método. Perfecto.
Vamos a dejar esta primera parte hasta este punto para no hacer los videos muy largos y pesados. Y continuamos en la segunda parte. Recuerda, si no te has suscrito al canal o es la primera vez que están viendo un video en el canal, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte las siguientes secciones de esta serie desarrollando una API RESTful segura con CodeIgniter 4 y CodeIgniter Shield. Hasta la próxima, developer. Nos vemos.